Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, noches de este viernes 19 de marzo del 2021. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños, les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de esta licantropía. Espacio periodístico, de opinión, de crítica, de análisis, de algunas de las noticias más relevantes de los últimos días. Antes que nada, hay que decir que estamos recomenzando esta producción, esta entrega, por la alerta sísmica que recientemente se hizo sentir en esta Ciudad de México. Hay que estar al pendiente por el asunto de las réplicas. Ya lo saben, tenemos que comenzar por declarar, por decir, por afirmar la línea teórica fundamental de este espacio. El hombre es el lobo del hombre, es decir, somos unas bestias carniceras, unas bestias peligrosas que solo a partir de los pactos sociales, de los tratados, de los contratos nos volvemos civilizados. Por eso la importancia de la política. Estábamos comentando, antes de que iniciara esta medida de precaución, que es la alerta sísmica, estábamos hablando de las 9 noticias que vamos a comentar. Y habíamos empezado ya por algunas de ellas. Vamos a tener que empezar nuevamente para no perder la hilación argumentativa. El punto número 1 es el dictador populista que se enoja porque le suspenden su reforma eléctrica. Y cuidado, es una suspensión en el ámbito del juicio de amparo. Empecemos por lo más elemental. López Obrador ingresa al Congreso de la Unión una iniciativa preferente, la de la reforma eléctrica. Su reforma eléctrica, que ya sabemos que es una contrarreforma, que es una reforma de estilo concentrador, monopólico, socialista, autoritario, vertical, sumamente autoritaria, que lo que pretende es concentrar en manos del gobierno un aspecto fundamental de la energía eléctrica, que es la generación y la distribución. Esto es sumamente peligroso, porque pone en manos de pocas personas, específicamente de una, las decisiones fundamentales sobre energía eléctrica, de tal suerte que todos los actores sociales y económicos quedan a expensas de la voluntad caprichosa del presidente de la República, y vaya que este presidente es bastante caprichoso. López Obrador se preguntó en la mañanera que cómo era posible que el primer día después de publicada la reforma eléctrica en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Parlamentaria, ¿cómo era posible que al primer día ya existiera una interposición de amparo y que un juez hubiera determinado la suspensión provisional? Y la respuesta es muy sencilla. Qué pena que el presidente no tenga buenos asesores jurídicos. A ver, cuando el presidente ingresó su iniciativa preferente sobre reforma eléctrica, también determinó la línea de todos los parlamentarios sometidos a su capricho. No le van a cambiar ni una coma, dijo el presidente. Haciendo matemáticas fundamentales, eso significaba que las bancadas que le están sometidas al presidente la iban a votar a favor, tal cual como llegó. Y eso significaba que se iba a aprobar en sus términos. Así de fácil. Entonces, las personas que interpusieron el juicio de amparo ya sabían cómo venía el texto y el contenido fundamental de esa reforma, de tal suerte que pudieron, durante todo el proceso de pseudodiscusión o de discusión sesgada, si quieren, de la reforma eléctrica, ellos pudieron elaborar sin ningún problema su escrito de amparo. ¿Para qué? Al primer minuto del primer día después de aprobada, ellos pudieran ingresar en el juzgado pertinente, idóneo, su juicio de amparo, su recurso de amparo. Así de fácil y así de sencillo, no tiene nada de magia. Cualquier persona que sepa cómo funciona el juicio de amparo así lo sabe. Aquí la reforma eléctrica estuvo perfectamente telegrafiada, perfectamente elaborada, la de López Obrador, además con la línea de que no se le iba a modificar una sola coma, de tal suerte que quienes iban a interponer la inconformidad a través del juicio de amparo sabían muy bien cómo venía la reforma.
Elaboraron con anticipación su escrito y lo ingresaron el primer día hábil para ello. Así de fácil y así de sencillo. No tiene nada de magia. Yo no sé por qué el presidente se lo preguntó. Seguramente tiene muy malos asesores jurídicos. Y lo que hizo el juez fue justamente determinar la suspensión provisional y después la suspensión definitiva por una muy elemental razón. Siempre en estos casos de juicio de amparo, el juzgador lo primero que hace es ver si cumple con los requisitos de fondo y forma y ver si en el argumento principal se establecen motivos suficientes para inconformarse frente al acto de autoridad, porque recordemos que eso es un juicio de amparo. Es el juicio que los ciudadanos tenemos frente a los abusos de la autoridad. Y si el juez percibe que en efecto existen esos elementos, establece de inmediato la suspensión provisional. En la mayoría de los juicios de amparo que vienen bien fundamentados, se establece de inmediato, al primero o al segundo día, sin ningún problema. Y después la suspensión definitiva, esperando que se resuelva lo principal en la sentencia definitiva. Nosotros ya sabemos, mis queridos amigos, que el asunto de la reforma eléctrica va a escalar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si la Suprema Corte de Justicia de la Nación es suficientemente lógica, respetuosa de la lógica jurídica del derecho que impera en este país, tiene que determinar que esa reforma es inconstitucional, como en su momento estableció también la inconstitucionalidad de la falta de apego a la Constitución de la famosa reforma de Rocío Nale. En este mismo sentido tiene que ir la resolución de la reforma eléctrica de López Obrador, decretar su inconstitucionalidad. Está violando claramente disposiciones constitucionales en materia de competencia económica. Pero aquí lo importante es ver la reacción de el Nerón de Palacio Nacional. Esta reacción caprichosa, inquisitorial, incluso vengativa, con respecto a la parte del Poder Judicial que se le opone. Un par de jueces que establecen suspensiones provisionales y después definitivas contra esta reforma, esperando obviamente la sentencia definitiva. Pero la sentencia definitiva que tiene que ir en el sentido de declarar su inconstitucionalidad, así de fácil. Pero cuidado. Eso sería en un mundo lógico, que de repente no vivimos en eso. Ya hemos tenido un par de antecedentes donde el Poder Judicial se somete al capricho del Ejecutivo Federal, del Nerón de Palacio Nacional, del tirano de Macuspana. Ahí está el caso de la consulta popular para juzgar a expresidentes, que es una verdadera aberración jurídica, una verdadera aberración lógica, una aberración desde el punto de vista racional. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esa aberración. Son tiempos extraños en ese sentido. Lo que importa es ver este capricho unipersonal, dictatorial de López Obrador frente a un revés que no es un revés definitivo, dicho sea de paso, por parte del Poder Judicial. Esperemos que se viene en las siguientes semanas. Pero el pronóstico, si me preguntan, es que se debe declarar la inconstitucionalidad de esa reforma eléctrica y a ver cuál va a ser la respuesta, el pataleo de este personaje voluntarioso y caprichoso que ocupa la presidencia de la República. Punto número 2. AMLO sigue mendigando vacunas y Biden le acaba de prestar algunas. Miren, este asunto de la pandemia del COVID-19 y todo el proceso de producción y distribución de vacunas para enfrentar esta pandemia nos ha permitido visualizar el conjunto de las fuerzas gravitatorias a nivel mundial, a nivel internacional, para saber cómo el concierto de las naciones pone a cada país y a cada gobernante en su lugar. A mí me ha gustado mucho este proceso, ustedes lo saben, porque este personaje siniestro que tenemos en la presidencia, López Obrador, que frente a nosotros se ha mostrado autoritario, caprichoso, represor, perseguidor, este personaje que frente a nosotros se ha mostrado sumamente autoritario, en el concierto de las naciones ha sido justamente lo contrario. Se ha mostrado salamero, se ha mostrado servil,
se ha mostrado pedigüeño, sobre todo frente al gran centro del imperio, que son los Estados Unidos de América, independientemente si se trata del republicano Trump o del demócrata Joe Biden. Es exactamente lo mismo para efectos políticos. Mendigando vacunas, no haciendo públicos los contratos con las grandes farmacéuticas y las grandes naciones, porque de hacerlos públicos nos daríamos cuenta todos los mexicanos del alto nivel de salamería, de servilismo del gobierno de México frente a las grandes potencias, frente a los grandes laboratorios farmacéuticos. Lo bonito del asunto es ver cómo el Concierto de las Naciones pone a cada persona en su sitio. Ya López Obrador, que todavía hace un año, recordarán ustedes, cuando empezaba el problema de la pandemia en los primeros meses, todavía hablaba de domar la pandemia, todavía hablaba de aplanar la curva, todavía hablaba de que ya habíamos resuelto el asunto, que se trataba de unos cuantos meses. Todavía emitía constantemente su famosa frase voluntariosa, me canso ganso, como si todo lo que se moviera en torno a este país dependiera de su voluntad caprichosa. Afortunadamente, la crisis de la pandemia lo ha puesto en su lugar. Ha puesto a López Obrador y a México, nos ha puesto en nuestro lugar, para darnos cuenta de que seguimos siendo un país tercermundista, y en gran medida bananero, y en gran medida dependiente, y en gran medida en una de las posiciones medias o últimas de la fila de las naciones. Eso es sumamente importante. Desde que empezó esta crisis en serio, cuando se vio que era una crisis de largo plazo y a nivel estructural, a nivel mundial, López Obrador empezó a tomar una actitud sumamente servil frente a los Estados Unidos. Primero Trump y después Biden. No importa el signo político. Sabiendo que la ciencia, la tecnología y la economía mexicana no dan para producir y distribuir tantas vacunas para tanta población. Esta crisis nos refregó en la cara otra vez nuestra posición de tercer mundo y de patio trasero de las grandes naciones, especialmente de los Estados Unidos. Y ha sido desagradable y agradable al mismo tiempo ver cómo este López Obrador voluntarioso y autoritario frente a los mexicanos se vuelve un conejito salamero frente a los Estados Unidos, al grado de agradecerle al presidente Joe Biden que le preste, fíjense bien, que le preste entre 2.5 y 2.7 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca para cumplir con sus metas del Plan Nacional de Vacunación. Eso sí, hoy lo dijo, o este mismo viernes. Gracias a este préstamo de vacunas vamos a poder cumplir con el compromiso de tener vacunados a todos el sector salud y los adultos mayores a finales de abril. Eso sí, hizo la acotación. La primera dosis, claro, porque la segunda, ni en su imaginación. Esto es sumamente importante porque además Joe Biden, por lo que se notó de inmediato, le exigió a López Obrador lo mismo que le exigió Donald Trump: que México sirviera de tapón a la migración centroamericana. Que nosotros seamos la Border Patrol capítulo México, sección México, para contener la incómoda migración centroamericana hacia los Estados Unidos. Así de fácil y así de sencillo. Recuerden ustedes que Donald Trump se ufanaba de que tenía cerca de 27,000 efectivos de México, de la Guardia Nacional, conteniendo la migración incómoda a los Estados Unidos. Bueno, Joe Biden está haciendo más o menos lo mismo. Ahí van las vacunas, pero me contienes la migración centroamericana, que me resulta sumamente incómoda. Te los quedas tú, en el mejor de los casos. Esto, por supuesto, que nos pone el espejo de la realidad cara a cara, para que nos demos cuenta cuál es nuestra posición en el mundo, cuál es nuestra posición en el Concierto de las Naciones. Sumamente importante esto. Pero ¿saben qué es lo más gracioso y también lo más gozoso en cierto sentido? Que todos los intelectuales orgánicos del régimen, estos izquierdosos, socialistoides, antiimperialistas, antiyanquis,
que viven dentro del presupuesto de la cuarta trastornación mental, todos estos se han quedado callados. Apelemos al señor presidente. Se han quedado callados como momias. A ver, ¿qué han dicho al respecto? Y me refiero, cuando digo al respecto, me refiero a esta actitud salamera, servil, obsequiosa de López Obrador frente al imperialismo yanqui. ¿Qué han dicho al respecto intelectuales orgánicos como Paco Ignacio Taibo II, como Enrique Dussel, como Armando Bartra, como Julio Volvitnik, como Héctor Díaz Polanco, como su cohorte de salameros mediáticos como Gibran Ramírez, Estefanía Veloz, Julio Astillero, Carmen Aristegui, Álvaro Delgado, Paz Varela, perdón, ¿qué ha dicho toda esta playa de intelectuales orgánicos de la 4T con respecto al espíritu salamero, entreguista, vendepatrias de López Obrador frente al imperialismo yanqui? ¿Qué han dicho? Perdón, ¿qué han dicho? Ah, por supuesto, John Ackerman. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Ese es el punto fundamental. Son estos intelectualitos, estos intelectuales enanos, pequeños, que se someten a la línea política del caudillo. Aunque esa línea política vaya en contraposición a todo lo que estos intelectualetes han sostenido durante 2, 3, 4 décadas de discurso revolucionario, socialista, popular. ¿Ven por qué me agradan estas críticas? ¿Por qué? Porque desnudas a los farsantes. Repito, desnudas a los farsantes. Como no son auténticos, no son intelectuales auténticos, finalmente se someten al caudillo que les da de comer, y si el caudillo que les da de comer se somete a los intereses de los Estados Unidos, al imperialismo yanqui, ellos se quedan callados, con tal de seguir cobrando. Es la política, mis amigos, es la política. Aquí no hay ideales, hay intereses. El gran problema es con los tipos que se sienten muy idealistas y que en este tipo de coyunturas tienen que tragar demasiadas cantidades de estiércol. Mejor ser auténtico y ser realista, ¿no lo creen ustedes? Punto número 3, el chayote de AMLO a su propagandista mediático Epigmenio Ibarra. Es una nota fundamental. Lo destapó Carlos Loré de Mola a través de Latinus, de sus espacios periodísticos. Crédito a favor de Epigmenio Ibarra de 150 millones de pesos a través de un fideicomiso para ampliar sus instalaciones de producción televisiva, de producción mediática, que si mal no recuerdo la tienen ahí por Tlalnepantla. De hecho, yo alguna vez estuve por ahí. Muy buenos estudios, ¿no? Y quiere ampliar, obviamente, su gama de producción. Como empresario lo podemos entender, no tiene ningún problema. Yo creo que todos los empresarios, todos los emprendedores merecen que se les dé un crédito cuando tienen una buena idea y un buen plan de negocios, un buen plan de inversión. Aquí el problema es la gran contradicción interna de la cuarta transformación mental, porque recordemos que si algo ha tenido este régimen desde un principio es denostar, desprestigiar, descalificar los fideicomisos y sobre todo, el financiamiento a los allegados del régimen. Pongamos eso en la balanza. Insistamos, desde un punto de vista capitalista, a mí me parece sensato que si hay un buen plan de negocios, un buen plan de inversión, se le financie, sin ningún problema. Trátese de quien se trate, Epigmenio Ibarra o cualquier otra persona. El gran problema es que esto choca con el discurso ideológico político de este régimen, de no favorecer a los cuates. Bueno, ahí estás favoreciendo a uno de tus cuates. De no favorecer fideicomisos. Ahí está una operación de fideicomiso. O sea, en pocas palabras es, sí al fideicomiso y sí al crédito cuando se trata de mis personeros, de mis voceros, de mis vocales, de mis buhoneros, de esos productores, distribuidores, empresarios que están a favor de la cuarta transformación mental. Claro, también por eso apoyamos la iniciativa del Octava anclada al grupo Radio Centro. Ah, mira, qué interesante.
Por eso también de una u otra manera estamos vinculados ahí, estableciendo puentes con Aristegui Noticias y estamos estableciendo puentes con el Milenio y otros medios. Aunque de repente luego los critica López Obrador, lo que significa que no tienen muy bien armados sus acuerdos. Pero aquí el punto fundamental es ese. A ver, entonces, ¿de qué se trata? Porque cuando López Obrador critica el chayote, entre comillas, es decir, esta cantidad que el gobierno entrega a los medios particulares para que estos medios particulares hablen bien de uno, de él, de su régimen, cuando critica el chayote, solo critica el chayote en una versión, pues, en una versión bastante elemental, casi pedestre y cavernícola. Es decir, cuando el gobierno le entrega a los medios de comunicación unas pautas de publicidad que le permiten a esos medios sobrevivir e incluso ampliarse. Hablando de eso, no hay ningún problema, ¿verdad? Según López Obrador. Pero hay otras clases de chayotes. Hay ese chayote donde, por supuesto, tú también puedes financiar los proyectos mediáticos de tu conveniencia. Entonces, en ese sentido, no solo es contratar pautas publicitarias, que el gobierno lo sigue haciendo. Dicho sea de paso, hay que revisar las últimas semanas de la revista Proceso para que vean ustedes la cantidad de publicidad que tiene la revista Proceso del erario público, de ese erario público que maneja la cuarta transformación mental. Una revista Proceso donde se solazan esos moneritos, ¿no? Esos caricaturistas que, por supuesto, están en la línea de la cuarta transformación mental, perdón. ¿Y eso no es chayote? ¿Eso no es chayote? ¿No es chayote el hecho de que se mantenga en el canal 11 a una mujer como Estefanía Veloz, que corta con Morena por el asunto de Salgado Macedonio, pero no corta con su ingreso en el canal 11? ¿Eso no es chayote? ¿No es chayote darle a Epigmenio Ibarra un crédito por 150 millones de pesos? Y habrá que buscarle a otros medios. ¿No es chayote este apoyo gubernamental a iniciativas como la Octava, ¿no? Bien protegida por el gobierno de la República, perdón, específicamente por el Ejecutivo Federal? ¿Eso no es chayote? Vaya, porque esta forma de entender el chayote a la antigüita, donde el político le daba un sobre cerrado al periodista para que ese periodista hablara bien de ese político. No, por favor, ese es el chayote antiguo, cavernícola. Yo conocí a varios periodistas que me hablaron mucho de esa institución hace muchas décadas. Pero el chayote se ha sofisticado. Ahora ya no es tan cavernícola, ahora es indirecto. Y habrá que preguntarnos entonces si este chayote de AMLO a la cuarta transformación, en el marco de la cuarta transformación mental, no es también un acto muy poco ético, muy inmoral, como él, ya saben que se cuelga de la moralidad, muy inmoral cuando ese crédito va a uno de tus principales propagandistas, a uno de los pocos, entre comillas, periodistas a los cuales al cual le has dado, muchas horas de tu tiempo para que haga sus documentales. Punto número 4. La masacre de policías en el Estado de México. Muchos balazos sin abrazos, ya lo saben, hubo cerca de 12, 13 entre policías ministeriales y policías de seguridad en el Estado de México, en uno de los terrenos propios de, si mal no recuerdo, la familia michoacana. Con el antecedente, ustedes lo saben perfectamente, con el antecedente de que había una investigación sobre labores de halconeo en esa región del Estado de México. Y fíjense qué curioso. Fueron esas labores de halconeo las que permitieron establecer una emboscada en contra de los policías del Estado de México, policías de seguridad y policías ministeriales. Lo que significa que esas labores de halconeo eran sumamente exitosas para el narco. Porque si gracias a esas labores de halconeo, el narcotráfico, la familia michoacana o el cártel que fuese, pudieron acribillar, masacrar a sangre fría, sin ninguna asistencia por parte de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, de nadie, si pudieron masacrar a 13, 12, 14 policías, no sé cuántos vayan, si pudieron masacrarlos
a mansalva, sin ningún contrapeso, es que el narco está muy fuerte, es que el crimen organizado está muy fuerte y que esas labores de halconeo han sido esenciales. No es la primera vez que esto sucede. Masacre de policías en el Estado de México. Y saben que es lo más importante, que justo esto se dio, y paso al punto número 5, cuando justo el Pentágono acababa, bueno, las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos, encabezando el Pentágono, acababan de dar a conocer que al menos un tercio del territorio nacional de México, el territorio de México, es territorio narco, está controlado por el narco. Miren, habrá que decirlo de forma muy cruda, yo creo que el Pentágono se vio sumamente conservador, timorato. Yo les podría decir eh, que todo el territorio mexicano es narcoland, es territorio del narco, porque el narco no solo es donde se siembra la droga, donde se procesa, donde se comercializa, es también donde se lava el dinero del narco. Si nosotros nos ponemos a considerar al crimen organizado, no solo el narcotráfico, perdón, si nos ponemos a considerar todo el crimen organizado, en cuanto significa producción, distribución, consumo, colocación, halconeo, compra de autoridades, imposición de autoridades, lavado de dinero, puentes con otras formas del crimen organizado, si nosotros consideramos todo esto, perdón, el 100% del territorio nacional es territorio del crimen organizado, es narcoland. En todas partes se coloca droga y esa droga antes de colocarse se distribuye y se produce. Inclusive gracias a los grandes avances de la tecnología, especialmente de la laboratorística química, ya no es necesario estar importando tantas drogas de Colombia o de Panamá o de otras partes. Sobre todo a partir de esta última generación de drogas, las llamadas drogas químicas, que prácticamente se pueden elaborar en cualquier baño de cualquier casa, de cualquier ciudad. Híjole, la verdad que decir que solo un tercio del territorio mexicano está en manos del crimen organizado, específicamente del narcotráfico, es de verdad navegar con bandera de tonto. Así que el Pentágono se quedó corto. Todo México para mí es narcoland, es decir, es territorio del crimen organizado, en distintas magnitudes, en distintas proporciones, sin duda, pero ya en todas partes está el crimen organizado. El gran problema es que también este gobierno mediocre y estos legisladores mediocres y esta sociedad mediocre se niegan a legalizar de entrada, para empezar, se niegan a legalizar absolutamente todas las drogas, de entrada. Hay más reflexiones al respecto, perdón, pero de entrada, digamos, es una sociedad, es un gobierno, gobernadores, parlamentarios, que siguen con una visión sumamente cavernícola de las cosas e incluso se niegan a la legalización de todas las drogas para comenzar a nivelar las aguas, a menguar la violencia. Pero esta masacre de los policías en el Estado de México es solo una punta del iceberg, el último tentáculo de un problema que es más profundo, más estructural, y que este gobierno y los anteriores también, es decir, el gobierno de López Obrador y el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Ernesto Zedillo y el gobierno de Salinas de Gortari y el gobierno de Miguel de la Madrid y bla, 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 se siguen obstinando en no ver con toda su crudeza. Volvamos a insistir en este espacio, ustedes me conocen, no puedo ser incoherente conmigo mismo, no puedo ser incongruente conmigo mismo. Lo primero que necesitamos es la legalización de absolutamente todas las drogas. Que el mercado de las drogas se rija por mecanismos de libre mercado. Así de fácil y así de sencillo. Punto número 6. Un punto muy doloroso. Apareció la pequeña Nicole, sin vida. Esta pequeñita de 7 años. Uf, es duro. A ver, puta madre, o sea, es pensar en una niña de 7 años, carajo. Es lastimoso, es lastimoso.
Aparece Nicole sin vida. Desapareció a inicios de marzo en algún territorio ahí de Hidalgo, no me acuerdo cuál. Desaparece y la encuentran hace unos cuantos días. Obviamente muerta, por asfixia. Fíjense qué interesante, ella aparece antes del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, este día que sirve para que muchas feministas delincuentes y vandálicas hagan sus tropelías. Desaparece antes del 8 de marzo y aparece después del 8 de marzo. Terrible y doloroso. Una niña de 7 años, carajo. Pero lo que importa aquí es lo que yo ya he dicho en otros casos, como en el caso de Camilita, en Valle de Chalco, como en el caso de Valeria, en Ciudad Nezahualcóyotl. El caso de Nicole es algo parecido. Estaba yo leyendo las crónicas periodísticas y me quedé pensando, a ver, mis estimados amigos, díganme qué padre de familia, qué madre de familia, qué familia medianamente sensata permite que una niña de 7 años salga a jugar fuera de su casa sin supervisión de algún adulto. Díganmelo, por favor. Piénsenlo, por favor. ¿Qué niña de 7 años sale a las 8 de la noche a jugar sola, fuera de su casa? ¿Qué clase de familias son estas? Por supuesto que ahí hay un delito de omisión de cuidados. Por supuesto que hay una irresponsabilidad del núcleo familiar con respecto a las obligaciones de guardia, custodia, protección y defensa de los menores. Por supuesto. Y que siempre va a haber un patán o varios patanes que van a aprovechar esta circunstancia de descuido familiar para cometer sus tropelías, para hacerle daño a los niños. Esto es terrible. Pero nosotros conocemos estos casos mediáticos. Camila, Valle de Chalco. Valeria, en Ciudad de Nezahualcóyotl. Nicole, en, no sé, Estado de Hidalgo, no sé qué municipio. Y quiero insistir en eso quiero insistir. Desaparece antes del Día Internacional de la Mujer y aparece después muerta. Perdón, si los núcleos familiares no extreman precauciones, no extreman medidas de defensa de sus propios miembros, ¿qué esperamos entonces como sociedad? ¿Ustedes creen que un delincuente, un psicópata se va a preocupar por la seguridad de un niño? No. Ese delincuente, ese psicópata, ese desequilibrado mental, va a aprovechar nuestros descuidos para fastidiar a los niños, a las niñas, a las mujeres, a las jovencitas. Eso explica en gran medida, y ustedes lo saben, por qué yo no me trago todo el rollito de la mitología feminista. Ya he hecho algunos videos al respecto en mi espacio de Antifeminismo México. Ojalá los puedan revisar. Están obviamente en mi canal de YouTube. Terrible. Porque además ustedes ya me conocen, yo soy sumamente sensible al asunto de los niños. De los niños. Punto número 7. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y la pirotecnia mediática de la cuarta transformación mental. Un caso que ya estaba cerrado. Uno, porque no hubo suficientes evidencias empíricas. Y dos, porque no hubo denuncias al respecto. Denuncias sólidas me refiero. Pero en el marco del 8 de marzo del 2021, en un año además electoral, resultaba sumamente eficaz, útil para la cuarta transformación mental sacar nuevamente este caso, el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
una supuesta red de prostitución de las edecanes que servían a este ex líder local del PRI. Aquí lo que importa, ya después haremos alguna apreciación más específica, es que este caso ya había sido en gran medida resuelto por la falta de evidencia y la falta de denuncia fehaciente. ¿Por qué se reabre el caso? ¿Por qué el expediente se resucita? Permítanme hacer la valoración analógica. Por la misma razón por la que se ordenó la aprehensión de Mario Marín. Recordarán ustedes hace unas cuantas semanas. Pero fíjense qué interesante y cuánta hipocresía en la cuarta transformación mental. A ver, fíjense muy bien ustedes, por favor, en este detalle. 1. Emiten orden de aprehensión contra Mario Marín, que dicho sea de paso ya obtuvo la suspensión, si mal no recuerdo, definitiva contra esa orden de aprehensión. El caso Lidia Cacho. Se reabre, se resucita, entre comillas, obviamente, es una analogía, el expediente de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pese a que falta evidencia empírica y no hay suficientes denuncias fehacientes. Y también por ahí se hace mucho escándalo con respecto al asunto de Andrés Remer, un intelectual sumamente vinculado a TV Azteca. TV Azteca. Tenemos esos 3 casos muy mediatizados. Pero ¿qué pasa con Salgado Macedonio? El candidato de la cuarta transformación mental al gobierno de Guerrero. Ahí sigue y está haciendo campaña y seguramente va a ganar la elección. Prácticamente es un trámite lo que tiene que hacer. Entonces, fíjense qué interesante. Mario Marín del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre del PRI y Andrés Remer, sumamente vinculado al grupo Salinas y a otros grupos políticos, por cierto. Mucho escándalo, mucha pirotecnia en eso. Y con respecto a Salgado Macedonio, declinando la pirotecnia, declinando el escándalo, con miras a que se vuelva el próximo gobernador de Guerrero. ¿De verdad existe una política pública en contra del abuso sexual, de la agresión sexual contra las mujeres? ¿O se trata de una estrategia selectiva para utilizar el discurso feminista de la cultura de la violación y otras sandeces más para atacar a los enemigos políticos y para elevar a los aliados políticos? Yo me voy a quedar siempre con esa perspectiva escéptica y dubitativa. Punto número 8. La FES Zaragoza y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se van a paro por falta de pagos sobre todo a docentes que son de asignatura, que son temporales. Nos estamos refiriendo a 2 grandes planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México que están en crisis de pagos por esto de la crisis de la pandemia. Pero aquí yo quiero aprovechar para volver a insistir en mi idea de la educación universal en línea. Yo diría, esta idea yo la tengo desde hace 20 años al menos. Pero gracias a esta coyuntura crítica de la pandemia del COVID-19 me permite relanzar esta idea mía, esta idea bastante utópica, pero hoy en día cada vez más asequible, de establecer un sistema educativo, de un sistema de educación universal en línea, donde buena parte de nuestros conocimientos no necesiten y de nuestras certificaciones con respecto a esos conocimientos no necesiten estar certificados por una institución autoritaria, centralista, que nos obliga a tener que estarnos trasladando y perder mucho tiempo en traslados y tener que soportar a muchos condiscípulos y a muchos maestros que nos resultan insoportables, que nos condicionan a un horario, que nos condicionan a unas actividades totalmente estériles desde el punto de vista académico. En fin, ustedes ya me conocen, me han escuchado ya al respecto. Por eso yo digo que en estas circunstancias bien valdría la pena aprovechar esta crisis para
cerrar esta clase de instituciones parásitas y obsoletas, como la FES Zaragoza y la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM y de otras más. Ustedes me conocen, saben que soy un defensor, a ultranza de la desescolarización de la educación. Finalmente es una aspiración liberal anarquista, desescolarizar la educación, quitarle a la educación esta monserga de la burocracia magisterial, de la burocracia administrativa, del traslado oneroso a los centros de estudio, de tener que soportar, y ya insisto en eso, con discípulos y maestros desagradables, tener que estudiar bajo ciertos cánones de tiempo y espacio que no se ajustan a mi realidad personal, en fin. Yo creo que esta clase de crisis deben servir no para exigir los pagos a esos maestros o que en su momento se reabran estos planteles. No. Yo creo que lo que hay que establecer, lo que hay que promover, lo que hay que aspirar, a lo que hay que aspirar, es a cerrar estos centros, entre comillas, de estudio, porque realmente son centros de adoctrinamiento y de propaganda, de operación de ciertas doctrinas e ideologías políticas, como el marxismo y el feminismo. Por eso, a mí me da gusto ver que la FES Zaragoza y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM están en crisis de pagos. Cerrémoslas ya. Hay que cerrarlas. Hay que desaparecerlas. Hay que pasar a la educación universal en línea. Perdón que lo diga. Pero díganme, ¿qué carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, qué carrera de esas no se puede ya estudiar perfectamente en línea? Sin necesidad de asistir a las aulas, sin necesidad de perder el tiempo en traslados, sin necesidad de perder dinero en traslados, sin necesidad de soportar con discípulos y maestros desagradables. Por favor, el avance tecnológico de las tecnologías de la información y de la comunicación tienen que servir para algo, y ese algo es para esto. En un programa especial que tuve recientemente, yo expresaba que de entrada, a partir de esta crisis, lo primero que tendríamos que hacer sería desaparecer todas las escuelas de educación media superior, tipo prepas, bachilleratos, CONALEPs, vocacionales, etcétera, etcétera. Ya todo el sistema de bachillerato se puede estudiar perfectamente en línea, perfectamente. Y también desaparecer de plano del sistema escolarizado todas las carreras de humanidades y de ciencias sociales. Para empezar, insisto, para empezar. Así nos ahorramos dinero, así evitamos también esta posilga de los centros de adoctrinamiento y de propaganda de ideologías particulares, y podríamos avanzar como país. Ese fue el punto número 8. Y para acabar, punto número 9. Mississippi, en Estados Unidos, le pone un alto a la ideología de género en cuanto a las competencias deportivas. Es decir, acaban de legislar en Mississippi para que evitemos esta aberración de que las mujeres trans, que finalmente son varones, participen en las competencias deportivas de mujeres. ¿Por qué razón? Porque llevan una ventaja biológica evidente. Esta es una muy buena iniciativa, yo la aplaudo, que debería de estarse reproduciendo en prácticamente todo el mundo. Y qué bueno que empieza a haber reacción frente a estas aberraciones de la ideología de género. A ver, mi postura. Una persona, un varón, para ser específico, un varón que se somete a tratamientos hormonales y quirúrgicos para pretender ser mujer, está haciendo obviamente una ficción. Una ficción que, en términos estrictamente personales y subjetivos, es válida. Pero cuando el Estado, el gobierno, los parlamentarios, los políticos, nos obligan a asumir una ficción personal como un acto jurídico de aplicación universal, es ahí donde nos estamos equivocando. Por eso, me parece muy bien la iniciativa del Estado de Mississippi, que le pone un alto a la ideología de género. No, no, señor.
Si usted es un varón que, por razones hormonales y quirúrgicas, se hizo pasar por mujer y se considera mujer trans, usted no puede participar en las justas deportivas donde participan las mujeres biológicas. Así de fácil. Esto es un gran debate. Yo tengo una postura sumamente definida al respecto y lo saben. Yo me opongo de forma tajante al principio de autoadscripción identitaria, lo saben. Yo creo que el principio de identidad, incluso de identidad desde el punto de vista incluso filosófico y jurídico, se ve mermado, se ve dañado, se ve contaminado cuando nosotros asumimos estas sandeces de la ideología de género, el principio de autoadscripción identitaria. No, yo lo rechazo tajantemente. Por eso me parece muy bien lo que hizo el estado de Mississippi en los Estados Unidos. Es decir, hay competencias de varones y hay competencias de mujeres, desde su más estricto sentido y origen biológico. Y se acabó. Es algo que tenemos que considerar y es un debate que va para largo, pero es muy bueno comenzar a exponer nuestras posturas y nuestros argumentos al respecto. Sería todo por hoy. Les agradezco mucho a todas las personas que me estuvieron acompañando a lo largo de esta transmisión. Hay que estar al pendiente. Recuerden que tuvimos que reiniciar este video por una alerta sísmica, lo que significa que por ahí vienen 2 o 3 réplicas que nos pueden poner en situación de riesgo. Cuidémonos mucho. Cuidémonos por el lado del COVID-19, cuidémonos por el lado de la alerta sísmica. Ya lo saben, Carlos Baños, desde la Ciudad de México, para una entrega más de Licantropía. El hombre es el lobo del hombre, no lo olviden. Solo dejamos de ser bestias a través de contratos racionales de mutua conveniencia. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero verlos pronto. Buenas noches.